9:44. Vamos a continuar con parte de la discusión que se ha dado respecto al trabajo de las comisiones de armonización, de transitorias, de preámbulo también en el tramo final del trabajo de la Convención Constitucional. Uno de los temas que se abordó esta semana tiene que ver con esta idea de establecer un quórum de 2/3 de manera excepcional por un plazo de 4 años hasta que asuma el nuevo sistema político, es decir, el año 2026. Es uno de los temas que vamos a abordar en la conversación a esta hora de la mañana con el convencional del Frente Amplio, Fernando Atria. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Buenos días, Sebastián. Un gusto conversar con usted. Fernando, gracias por conversar con nosotros respecto a este tema. Bueno, ha sido uno que ha trascendido, digamos, a la convención, ha llegado también a otras instancias esta discusión respecto a los 2/3. Una idea que generó muchas críticas también porque algunos lo consideraban una suerte de cerrojo respecto a los cambios que pudiera implementarse en caso de que se aprobara este nuevo texto. ¿Qué es lo que le ha llamado más la atención, Fernando, de la discusión que se ha dado esta semana sobre este punto? Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir es que esta comparación de la cual yo he sido objeto con Jaime Guzmán, me parece, a propósito de esto, sí, me parece una vergüenza. Yo lo tomo como un insulto y un ataque personal. Pero sobre todo, lo más increíble es la facilidad con que quienes la hacen confunden democracia con dictadura. Es decir, confunden o analogan a un miembro, uno de 154 miembros de un órgano democráticamente elegido para proponer al país una constitución que va a ser votada en plebiscito, con un jurista que mientras las ruinas de la moneda todavía estaban humeantes, se acerca buscando el favor del dictador para lograr que le encargue darle a Chile una constitución unilateralmente que lo tuvo atado y neutralizado por 30 años hasta que estalló. Esa comparación a mí me parece insólita y además me parece que cumple una función que es precisamente llenar de griterío la discusión, de modo tal que sobre el contenido, sobre el fondo, no puede haber discusión. Eso es lo más notorio, que no se discuta sobre el fondo. O sea, hay un problema que la Comisión de Transitorias, donde yo no estoy, está buscando solucionar, que es, bueno, si las instituciones permanentes de la nueva Constitución no van a entrar en vigencia hasta 2026, ¿qué pasa entre medio? Sí. Es evidente que tiene que haber alguna regla transitoria, porque conforme a las reglas permanentes, para dictar leyes de acuerdo regional y para hacer reformas constitucionales, se requiere la concurrencia de la voluntad de la Cámara de las Regiones. Y la Cámara de las Regiones no va a estar en existencia hasta el 2026. ¿Cómo se dictan leyes de acuerdo regional y cómo se dictan reformas constitucionales antes de 2026 si no va a haber una Cámara de las Regiones que pueda concurrir con su voluntad? Si no hay reglas transitorias, no se podrán dictar. Entonces se necesitan reglas transitorias. Y entonces, por supuesto, la pregunta es ¿cómo se adecúan las reglas permanentes a las reglas, a este momento de transitoriedad? Ojalá pudiéramos haber en esta semana entrado a una discusión razonable sobre esto en vez de hacer estas comparaciones absurdas que la única finalidad que cumplen es hacer imposible el argumento. Fernando, pero hubo polémica también por los argumentos que se planteaban respecto a la justificación para establecer estos 2/3 como un quórum excepcional durante estos 4 años hasta el año 2026. Usted defendió esa idea también en sus redes sociales, a pesar de que en una entrevista en Radio Infinito usted decía que no tenía claro si es que iba a respaldar esos 2/3 o no. Pero, ¿cuál va a ser su posición finalmente después del desarrollo de los hechos de esta semana cuando se tenga que abordar este tema en el Pleno? Bueno, lo que yo explicaba era que hay un problema con la reforma constitucional en las normas permanentes. El primer dato es el que ya le indiqué. Si no hay reglas transitorias de reforma, como las reglas permanentes exigen la concurrencia de la Cámara de las Regiones, que no va a estar en vigencia antes del 2026, en principio no podría haber reformas. Sí. Porque no podría haber voluntad de la Cámara de las Regiones. Pero además hay también un problema en que el quórum de reforma constitucional para algunos casos quedó no especificado y entonces hay distintas posiciones sobre eso. Y tener un procedimiento de reforma constitucional en que las condiciones de la reforma constitucional en las reglas permanentes no son claras y transparentes para todos, sino son opinables y diversas, eso no es una buena solución. Entonces, tenemos
un problema en las reglas permanentes de reforma constitucional que yo espero que se solucione en armonización, exigiendo que en general la regla general sea de 4/7 y una regla calificada que exige plebiscito en otros casos, 4/7 más plebiscito. Si esa cuestión se soluciona en armonización, como yo espero que sea, entonces, por cierto, tener una regla especial en las transitorias no es necesario, salvo en lo que se refiere a qué órganos participan de esa reforma constitucional, por cierto, ¿no? Entonces, las dos cuestiones están vinculadas. Todas estas cuestiones, una discusión un poco más sosegada, tranquila y específica de los distintos problemas que hay en torno a la reforma constitucional, habrían sido posibles si la reacción no hubiera sido esta reacción absurda y de descalificar genéricamente, haciendo comparaciones ridículas. Y si en vez de hacer eso, quienes participan de esto, quienes tienen voz, hubieran hecho un esfuerzo por contribuir a una conversación. Sí, ahora, ¿qué responsabilidad le cabe a los mismos convencionales en ese sentido, Fernando? Porque ha ocurrido durante muchas instancias del debate que nos quedamos con ciertos titulares en distintos momentos de la discusión, con ciertos titulares de propuestas o argumentos que luego son descartados en la discusión y no quedan, en este caso, en el borrador final, pero que terminan de alguna manera haciendo un ruido muy importante en la discusión. Pero eso es atribuible también al mismo rol de los propios convencionales, ¿no? ¿Cuánto de eso hay en esta discusión sobre los quórums que se van a necesitar para hacer reformas con el actual Congreso? O sea, por cierto, uno podría pensar que los convencionales podrían tener posturas distintas o cosas así, pero es muy razonable que haya un momento, como ocurrió hacia principios de febrero con las iniciativas de norma constitucional y volvió a ocurrir hace una semana o algo así con las iniciativas de disposiciones transitorias, que hay un momento en que se presentan todas. Y entre las que se presentan, por supuesto, hay algunas más sensatas o que a uno le parecen más razonables y a uno otras que pueden ser menos sensatas. Entonces, recuerda usted, hace una semana o algo así, había escándalo porque hay una constitución paralela de 350 disposiciones transitorias. Usted lo habrá escuchado eso, ¿no? Sí. Bueno, no era una constitución paralela de 350 normas transitorias, eran 350 proposiciones. Y esas proposiciones se votaron. Y de esas 350 quedaron algo así como 50 que van al Pleno. Y lo probable es que en el Pleno esas 50, que se van a votar también, queden todavía más reducidas. Entonces, hay un proceso. Por supuesto, la prensa, y yo lo entiendo y está hasta cierto punto bien, porque la prensa no puede simplemente mostrarle al público todos los textos porque no tiene que mediar y tiene que explicar. Entonces la prensa toma ciertas cuestiones que son más interesantes, más noticiosas, etcétera, y las destaca. Uno esperaría que, no sé, senadores, diputados, líderes de opinión, ex senadores, diputados, tuvieran, porque ellos saben cómo funciona esto, ellos también hicieran la distinción. Y entonces dijeran, mire, este es el titular que la prensa seleccionó por las razones comunicacionales que son totalmente entendibles, pero en realidad este titular debe ser complementado con todas estas cuestiones, es una propuesta, no es una norma, hay esta discusión, pretende solucionar este problema, y yo respecto de eso tengo esta opinión o tengo la otra, pero en vez de eso, quienes deberían saber más y quienes podrían hacer una contribución a una discusión un poco más razonable de esto, se suman de una manera, a mi juicio, vergonzosa a una especie de abucheo irracional. Pero, Fernando, decir que el problema es de los convencionales que hacen las propuestas iniciales, yo creo que es injustificado. De acuerdo, cada sector, cada actor político trata de llevar agua a su molino, lo entiendo, pero también los argumentos que se entregan para justificar van, digamos, echándole más benzina al fuego del debate o bien apagando ese fuego. Y usted, en su análisis que hizo en sus redes sociales sobre esta discusión, ocupaba un concepto que fue ampliamente criticado y que tiene que ver con este concepto de la lealtad hacia el nuevo texto, ¿no? Y que por eso era razonable establecer un quórum distinto, porque era entendible que el actual sistema político no tenía los niveles de lealtad hacia ese nuevo texto que se podrían esperar. Y en ese sentido era necesario protegerlo de alguna forma. ¿Fue un error haber ocupado ese concepto?
Bueno, yo habría ocupado otro ahora si hubiera sabido toda esta campaña que iba a producir. Yo no dije que no tenían lealtad. Yo dije que había, precisamente como consecuencia del hecho de que las instituciones de la nueva Constitución iban a entrar en vigencia al 2026, porque ese era el supuesto del asunto. Entonces, solo el 2026 habría instituciones que deben su existencia a la nueva Constitución y que en ese sentido tienen razones para tener lealtad. Tener lealtad en el mismo sentido en que se ha hablado tanto de que esperamos que la nueva Constitución suscite patriotismo constitucional. Esta es una manera de expresar la idea de que hay instituciones que son creadas por la Constitución y entonces tienen con esa Constitución una relación especial, y hay otras instituciones que no son creadas por la Constitución. Y de hecho, para cualquier observador, este escándalo que se ha producido a propósito de esta discusión, bueno, debería llevarlo a pensar que por lo menos había muchas de las personas que participan de esta, no voy a llamar la discusión, pero de este intercambio de pareceres, que tenían, supongo yo, pensado que al día siguiente de aprobación de la nueva Constitución podrían entrar a corregirla. Todo lo que está en discusión, al menos desde mi punto de vista, es cómo proteger la voluntad popular que se ha manifestado en la elección de la Convención y que, por cierto, yo espero, se manifieste el 4 de septiembre aprobando la Constitución. La Fernando, idea de que desde el 5 de septiembre sea posible reescribir la Constitución es una manera de negar la relevancia de la voluntad popular manifestada. Eso es lo que está en discusión. Fernando, pero para ser bien preciso, usted lo que ha dicho es que no es una trampa, es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella. ¿Por qué sería necesario proteger la nueva Constitución frente a otras instituciones que son tan legítimas como la misma Convención? Porque son, lo que estaba diciendo yo es que son instituciones que no fueron creadas por la nueva Constitución, que vienen desde antes. De hecho, que pero no por ello menos legítima. A la ciudadanía, yo no estoy hablando de legitimidad. Usted lo pone en esos términos y otros lo han puesto en esos términos. Yo no estoy hablando de legitimidad. ¿Y a qué se refiere? Lo que estoy diciendo son cosas que son hechos de la causa. Estas son instituciones anteriores a la nueva Constitución. Cuando la ciudadanía se le preguntó si quería que estas instituciones participaran en la decisión constituyente, la respuesta fue categórica. Usted lo recuerda, ¿no? O sea, sí, claro. El resultado de la pregunta sobre convención mixta o convención constitucional fue más amplio que el resultado sobre la pregunta de si necesitaba Chile una nueva Constitución o no. Entonces, también sabemos, porque no se trata de hacernos los que no hemos visto las cosas, ¿no? También sabemos que en esas instituciones hay muchos que creen que es un error lo que ha hecho la Convención de crear la Cámara de las Regiones y terminar con el Senado. Y también sabemos que en esas instituciones hay personas que sienten que esa decisión los afecta personalmente. Todo eso lo sabemos. Entonces, ¿por qué ignorarlo? Por supuesto, cuando la cuestión cuando la nueva Constitución y sus instituciones estén en funcionamiento y la Cámara de las Regiones ya exista, el problema va a ser distinto, la cuestión va a ser distinta, porque la Cámara de las Regiones va a ser un órgano que va a sentirse internamente vinculado a la Constitución, porque es creada por la Constitución, por la nueva Constitución. Entonces, hay una diferencia ahí que no tenemos por qué ignorar. Ahora, lo que le estaba diciendo antes es que aquí hay una discusión un poco más amplia que la cuestión de los 2/3. Hay una discusión un poco más amplia sobre la reforma constitucional en general. Parte de esa discusión ocurre en armonización y parte de esa discusión ocurre en la Comisión de Transitorias, porque tiene estas dos dimensiones. De acuerdo. De esas dos discusiones, yo estoy seguro que va a salir una solución que va a ser razonable y aceptable, a la cual podrían contribuir todos quienes han hecho este escándalo, si en vez de descalificar y gritar, estuvieran dispuestos a argumentar. Fernando, me interesa en todo caso esta tensión política, digamos, entre el Congreso actual, entre quienes han criticado esta propuesta y lo que usted está planteando. Y vuelvo al punto de la legitimidad, porque usted habla de la voluntad soberana expresada precisamente en esta convención. Pero recién conversábamos con la senadora Jimena Rincón y decía, ojo, el Congreso actual fue elegido con posterioridad al inicio del trabajo de la convención. Digamos, hay una voluntad soberana también expresada a través de la conformación del Congreso actual. Sí, por cierto, yo no...
O sea, hay todo tipo de especulaciones sobre lo que yo estaría adicionalmente diciendo o diciendo entre líneas, que yo le estaría negando legitimidad o negando representatividad. Bueno, que cuando habla de lealtad, no, quizás, Fernando, es que se entiende, que se interpreta en términos de legitimidad, ¿no? ¿Cómo definir esa lealtad? Es muy complejo el concepto, distintas. Fernando. ¿Dónde está el test? Bueno, pero yo le puse, traté de explicarle lo que yo quería decir. En el sentido en que yo usaba la palabra, quería decir instituciones que se entienden, cuya relación con la nueva Constitución es interna, es propia, porque son instituciones que fluyen de la nueva Constitución, ¿no? Yo creo que uno no puede simplemente olvidarse de que a la ciudadanía, como le decía antes, se le preguntó específicamente si quería que esta institución tan legítima, tan representativa como el Congreso, yo no tengo ningún problema en decir eso, tan legítima y tan representativa esta institución como el Congreso, si quería que esta institución tan legítima y representativa participara directamente de la discusión y decisión de la nueva Constitución. Eso no decidí preguntarlo yo, no lo pregunté yo y no lo respondí yo, ¿no? ¿Y quién lo respondió? Lo respondió el pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? Usted lo sabe también como yo. Entonces, que ahora el argumento sea, no, esa institución, por su legitimidad y por su representatividad, que está bien, la tiene, debe tener la posibilidad de reformar la Constitución sin problema, y que eso no suscite una pregunta de todos estos comentaristas, decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el hecho de que se le preguntó explícitamente a las personas si querían eso? Y la respuesta fue categórica. Entonces, ¿por qué tenemos que reducir esta conversación así fuera una apelación completamente tosca y directa? No, tú estás diciendo que es ilegítimo, tú estás diciendo que es no representativo. No estoy diciendo nada de eso. Esto está discutiéndose en otro nivel, en un nivel un poquito más sofisticado, un poquito más tranquilo. ¿Por qué no podemos hacerlo así? ¿Por qué estamos condenados? Es que fíjese, Sebastián, déjeme terminar con esto. Sí. ¿Por qué estamos condenados a que la discusión constitucional tenga que ser un constante intercambio de acusaciones de totalitarismo, perversidad, vendepatria, etcétera? Esos son los términos. Todo lo que se propone es una de esas cosas. Hace algunas semanas, el abogado Jorge Correa publicaba en el Mercurio una columna escandalizada diciendo, la reforma constitucional quedó sujeta a mayorías simples, y eso es el camino al totalitarismo. Ahora resulta que sugerir un quórum más calificado, más alto, es un camino o es una forma de totalitarismo porque niega al Congreso, etcétera. Entonces resulta que si es muy bajo es totalitarismo, si es muy alto es totalitarismo. O sea, hay una pequeña ventana de quórums, Fernando, que son compatibles con la democracia. Por favor, eso no es la categoría, así no se discute razonablemente. De acuerdo, pero ¿por qué cree usted que incluso gente que es cercana a la centroizquierda, digamos, al mundo político más amplio, ¿no?, digamos, en el que usted representa, también plantea sus críticas? Porque si usted plantea ese argumento respecto a lo que han dicho convencionales de Chile Vamos, uno podría entender el punto político que usted está planteando, ¿no? Pero cuando Agustín Esquella también habla en el mismo sentido y critica esto porque dice que se parece escandalosamente a la democracia también protegida que nos dejó Pinochet, bueno, vienen argumentos y críticas desde sectores mucho más cercanos al suyo. Entonces, mi punto es, desde el punto de vista político, ¿cómo usted interpreta esas críticas y cómo mira su proceso de autocrítica también respecto a lo que ha hecho la Convención y cómo lo ha planteado la Convención, Fernando? Porque no todas las críticas son un ataque artero hacia el trabajo de la Convención. No todas las críticas, pero algunas lo son. Decir que esto se parece mucho a la democracia protegida de Pinochet es confundir democracia con dictadura de nuevo. O sea, la democracia protegida es una cosa completamente distinta de lo que estamos hablando. Ahora estamos hablando de una regla transitoria que va a durar 3 años y un poco más. O sea, que duraría 3 años y un poco más. Que soluciona el problema de cómo hay reforma constitucional antes de que entren a regir las instituciones permanentes de la nueva Constitución. Decir que eso se parece escandalosamente a la democracia protegida de la dictadura de Pinochet y de Guzmán, o sea, es en mi opinión, un total despropósito. Usted me pregunta cómo lo explico yo. Yo no tengo explicación para eso. Yo simplemente constato que que estas cuestiones se plantean de un modo que lo único que suscitan son descalificaciones. Porque esos no son argumentos, esos son descalificaciones.
Si eso tiene una explicación política o tiene una explicación psicoanalítica o tiene una explicación de otro tipo, yo sobre eso no voy a especular. Fernando, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Sebastián. 10:03. Nos vamos a una pausa en la revisión de noticias de este día domingo. Revisemos el tiempo hasta ahora, 6,6 grados, la temperatura para una mañana fría acá en Santiago. Se espera una máxima